¿Cuál es más grande en tamaño, el azufre o el oxígeno? ¿A alguno se le ocurre cuál puede ser más grande? Vamos a ver. Ahí dicen el azufre. ¿Por qué? Lo voy a ir cambiando de color, pero ahora hay que justificar. Porque tiene más masa atómica, puede ser. Porque tiene más masa atómica. Vamos a estudiar eso de ahí. Vamos a repasar un poquito lo del radio atómico, ¿no? Y vamos a agarrar para esos dos elementos de la tabla periódica. Y vamos a ver que estos dos elementos tengan más masa pero diferente radio. Por ejemplo, podríamos agarrar estos dos de acá. Los que a mí más me gusta usar, no sé por qué. Oxígeno y nitrógeno. ¿Quién tiene más masa entre el oxígeno y el nitrógeno? El oxígeno. El oxígeno tiene más masa, ¿no? Sin embargo, entre estos dos, ¿quién es más grande? ¿Quién tiene más radio atómico? El radio atómico en un mismo periodo crecía de derecha a izquierda, ¿verdad? Y para eso vamos a buscar una fotito en internet, por si es que no me creen. 60 picómetros. Y radio atómico del nitrógeno, 65. El nitrógeno es más grande, ¿verdad? El nitrógeno es más grande que el oxígeno, ¿vieron? Vamos a verlo otra vez. El radio atómico del nitrógeno es 65 picómetros. Es una unidad de distancia, ¿no? Metros. Y pico significa 10 a la menos 12, me parece. O algo así. Menos 12, menos 14. Es un numerito chiquitito. Pero sin embargo, el nitrógeno tiene 65 y el oxígeno tiene 60. O sea que el nitrógeno es más grande. El nitrógeno es más grande. Pero el oxígeno tiene más masa. ¿Qué pasó? ¿Por qué este es más grande que este? Porque lo que pasa es... Por la energía de atracción que tenían entre ellos. Y me quedo con el nitrógeno, al tener menos energía de atracción, sus electrones iban a estar más separados del núcleo, lo que iba a hacer que iba a tener más radio. ¿Está bien? Un radio más grande. Sí, muy bien, muy bien. Podríamos usar un poquitito de la teoría de carga eléctrica efectiva, ¿no? Acá tenemos un carbono. Si quisiéramos transformarlo en nitrógeno, ¿qué deberíamos hacer? Aparte de cambiarle acá el nombre, ¿no? Nitrógeno. Esto, anotemos los datos del nitrógeno, ¿no? Nitrógeno. Z7. Número másico, 14. Habría que darle un electrón más. Bueno, carbono. sí, un protón más, un electrón más y... y un neutrón más. Ahí está. 7. Entonces vamos a ponerle un protón más, ¿no? Acá le pusimos un protón. Acá le ponemos un neutrón más. Ahí ya tenemos el núcleo, ¿no? Pero faltaría compensar las cargas eléctricas. O sea que hay que agregarle un electrón de más, ¿no? Agarramos este, cualquiera. Y le ponemos acá en la última órbita, ¿no? Listo, ahí tenemos un nitrógeno. Cuando nosotros le agregamos un protón más y un electrón más, lo que pasa es que estos electrones de acá se van a sentir un poquitito más atraídos hacia el núcleo, porque el núcleo tiene una carga positiva más, o sea, un protón más que antes. Y la última capa tiene un electrón de más, o sea, una carga negativa de más. De manera que esta última capa se va a acercar un poquito, porque sienten más carga eléctrica efectiva, porque hay más protones en el núcleo y más electrones en la última capa, ¿no? Entonces el tamaño entre el carbono y el nitrógeno se redujo. Y lo mismo pasaría si ahora ponemos un oxígeno, ¿no? Si le ponemos más protones y le ponemos más electrones en la última capa, en esta de acá, todos los electrones de la última capa se van a sentir más atraídos hacia el núcleo porque hay más cargas positivas y más cargas negativas afuera, ¿no? Entonces del nitrógeno al oxígeno también se va a reducir un poquito porque le ponemos un protón más, un electrón más y un neutrón más. Entonces por eso es que a medida que nosotros aumentamos el Z en un mismo periodo, es que el radio se achica. Porque los electrones de la última capa sienten más atracción hacia el núcleo, o sea, una carga efectiva mayor. Pero ahora, yo ahí lo comparé con el carbono porque ya tenía hecho, ¿no? Pero sería la misma deducción entre nitrógeno y oxígeno, ¿no? El carbono es más grande que el nitrógeno. El nitrógeno es más grande que el oxígeno. Y el oxígeno es más grande que el flúor. Y el flúor es más grande que el neón. Y ahora, ¿qué pasaría si quisiéramos hacer un fósforo? Pero no solo tenemos que aumentar la cantidad de protones y neutrones del núcleo, sino que también tenemos que poner una capa más, porque este está en el periodo 3. El periodo 2 tiene 2 capas de electrones.
el periodo 3 tiene 3 capas de electrones. Esta capa adicional es la que va a producir que el fósforo, por ejemplo, sea más grande que el nitrógeno. Entonces, a este nitrógeno, si lo quisiéramos transformar en fósforo, no solo deberíamos agregarle protones y neutrones, sino que además deberíamos agregarle una capa más. Y esa capa extra de electrones es lo que va a producir que el fósforo sea mucho más grande que el nitrógeno, ¿sí? Bueno, y después habría que completar esta capa de electrón y agregarle más electrones hasta que llegue a la cantidad del fósforo, ¿no? Bueno, ¿me siguieron por qué el azufre es más grande que el oxígeno? Porque tiene una capa más, ¿sí? O sea, que no es una cuestión de masa, sino que es una cuestión de cantidad de capas de electrones. Y aunque tenga más masa, observamos que la carga, o sea, la atracción que sienten los electrones hacia el núcleo, cuanto más electrones tenga en la última capa, es mayor porque tiene también más cargas positivas, ¿no? Ahora, ¿qué pasaría si yo a nuestro nitrógeno, que ya lo tenemos armadito, le saco un electrón? ¿Se achica? ¿Se agranda? ¿Queda igual? Se va a achicar porque ya que tiende a perder electrones y va a quedar con menos electrones en su última capa. Pero no, se va a agrandar porque van a haber menos electrones en su última capa y lo que va a pasar es se va a haber menos atracción hacia el núcleo. Ahí me dijiste que se agrandaba y se achicaba. Está perfecto que investigues, ¿eh? Está buenísimo, me encanta. Eso es lo que tienen que hacer. O sea, en parte... Para mí se va a agrandar porque Bueno, vi mal la cantidad de electrones, por eso. esto es pensamiento científico. El pensamiento científico es, tengo un fenómeno, ¿no? Y yo tengo una hipótesis. Mi hipótesis es que si pierde electrones, ¿No se convierte en un isótopo? se agranda. Otra hipótesis, yo voy a anotar lo que me dicen, ¿no? Hipótesis 2, se convierte en isótopo. Muy bien, pero estamos hablando del radio atómico, así que esta hipótesis habla del radio atómico y esta hipótesis habla sobre las características. Esta es más fácil de refutar porque ya sabemos que los isótopos son dos elementos que tienen el mismo Z, pero diferente número másico, ¿no? O sea, diferente cantidad de neutrones. Y cuando modificamos los electrones, los neutrones y los protones no cambian, así que no se convierte en isótopo por modificar la carga, o sea, la cantidad de electrones que tenga, ¿verdad? Si nosotros le agregamos acá un neutrón, ahí sí lo convertimos en isótopo. O le sacamos un neutrón, ahí sí lo convertimos en isótopo. Pero si modificamos los electrones, no, esto no se convierte en isótopo, ¿no? Entonces, ojo con eso. Pero está bien, hay que arriesgar. Así es la ciencia, arriesgada. Estábamos en esta hipótesis. Una hipótesis parecida, alguien podría venir y decirme, bueno, si pierde electrones, se achica, ¿no? Habría que ver cuál cumple. Entonces tratemos de estudiar qué está pasando acá. Son nuestras dos hipótesis, las que queremos verificar. Métodos de demostrar hipótesis en la ciencia sería con estudios, ¿no? Agarrar elementos que tengan menos electrones y tratar de medirlos, ¿sí? Y entonces ahí, a través de la medición, es que nosotros comprobamos si se cumple la hipótesis A o la hipótesis B, ¿no? Pero en principio en la ciencia no hay nada malo. Las dos son válidas, en principio, ¿no? Entonces ahora pensemos qué pasa acá. Y además podemos pensar además qué pasa si además le agregamos un electrón. Si yo le saco un electrón, o sea, cada uno de estos electrones de la última capa está sintiendo la fuerza de atracción de, acá tenemos 1, 2, 3, 4, 5, de 5 protones. Entonces sería 5 protones, porque 2 protones, las cargas eléctricas de 2 protones se van a cancelar con 2 cargas eléctricas de estos 2 electrones, ¿no? Y en esta capa estos electrones no se van a ir. Si le sacamos un electrón a nuestro átomo de nitrógeno, sí o sí tiene que ser un átomo de un electrón de la última capa, sí o sí. Entonces, estos electrones de la última capa están recibiendo la atracción eléctrica de 5 protones del núcleo, ¿no? Porque dijimos que estos electrones agarraban la carga eléctrica de 2 y tenía 7. Si nosotros sacamos un electrón, ahora estos electroncitos de acá, los que están afuera, son 4 electrones que sienten la atracción de 5 protones. 5 protones y 4 electrones, ¿no? Cada electrón va a recibir más atracción o menos atracción, si hay menos.
Por ejemplo, ¿no? Tengo una pizza con 5 porciones. Y ahora nosotros somos 4. Entonces repartimos una porción para cada uno y sobra una porción. Así que esa porción la podemos partir en 4 y comer más cada uno, ¿verdad? Y si sienten más atracción, ¿me siguieron en el ejemplo de la pizza? Es un mal momento, yo ya tengo hambre. Entonces, cada electrón siente más atracción. Si sienten más atracción, la órbita se achica, ¿verdad? Orbitan más cerca del núcleo, porque se ven más atraídos. Entonces, si le sacamos un electrón, el átomo se achica. Ahora, ¿qué pasa si a nuestro nitrógeno le ponemos el electrón que le sacamos antes? Bueno, le ponemos ahí el electrón que teníamos antes. Entonces, ahora vuelve a tener carga eléctrica 0, ¿no? Entonces la órbita se va a agrandar al tamaño que tenía hace un ratito, ¿no? Antes que nosotros le saquemos el electrón y que lo achiquemos, ¿no? Y ahora, ¿qué pasaría si a nuestro nitrógeno, además de ponerle su electroncito que le hizo estar neutro otra vez, le agregamos un electrón de más? Se lo agregamos, ¿qué va a pasar? Se va a agrandar, se va a achicar. Ahora tenemos una porción de pizza que tiene 5 pedazos y ahora lo tenemos que dividir en 6 personas. Entonces cada una de las personas recibe menos de una porción. Habría que redividir la pizza en vez de 5 en 6 partes. Chica. Entonces, si sufren menos atracción efectiva los electrones, van a orbitar más lejos. Y si sufren menos atracción, orbitan más lejos, entonces el tamaño se agranda, ¿no? ¿Me siguieron? Sí, sí. Si le ponemos electrones, cada uno siente menos atracción efectiva, entonces se agranda, ¿está bien? Y si le sacamos electrones, cada uno recibe más atracción, entonces se achica. Está perfecto. O si se atrae más fuerte, gira más cerca, ¿no? Igual hay un efecto de repulsión con estos electrones, pero igual se achica. Profe, ¿puede Sí. que al sacar un electrón también cambie la carga eléctrica? como Perfecto. pasa con una unión iónica. Sí. Si le sacamos un electrón, queda con carga positiva. En este caso, acá le sacamos un electrón, quedó con carga positiva. Y este que le pusimos un electrón de más, tiene carga negativa. ¿Me siguieron lo del radio atómico, radio catiónico y radio aniónico? O sea, el catión es este de acá y el anión es este de acá, ¿no? Hey, Barnsey! This was some swell shindig. Thank you very much. Smithers, what's happening? I had a great time. I just want to shake your hand. Pero al menos no me olvidé del todo. Bueno, sigamos. Esperen que agrando esto. Ahí está. Al menos no pasó toda la clase. Bien, bueno, estábamos diciendo que vamos a corregir el trabajo práctico número 2 para que lo tengan como una devolución. Y si tienen dudas me las pueden mandar, y si necesitan una devolución personalizada de sus trabajos, me preguntan cuando termine la clase y lo vemos individualmente, ¿no? Bien. Bueno. Entonces, bueno, los que llegaron un poquito más tarde, vayan a buscar sus trabajos prácticos, los vamos a corregir. Está bueno que lo tengan si lo hicieron en la carpeta para que puedan ir viendo lo que hacemos y si lo hicieron bien o no, ¿no? Bueno, estamos en el punto 1 que decía, perdón que repita todo, pero problemas técnicos. El punto 1 decía separar en 3 columnas los que sean isóbaros, isoelectrónicos e isótopos, ¿no? Entre sí. Siempre los vamos a comparar. Bueno, entonces agarramos estos elementos y vamos por el magnesio. Muy bien. A es 25, ¿no? Z es 12. Número de protones siempre va a ser el mismo de Z. Número de neutrones tenemos que hacer 25 menos 12, ¿no? Serían 13. Y número de electrones sería la misma cantidad de protones porque es eléctricamente neutro. No nos dice nada acá arriba, ¿no? Muy bien el magnesio. Y los vamos poniendo todos juntitos para poder compararlos, ¿no? Así vamos a hacer con todos. Nos queda este oxígeno de acá. Este está en otra notación, ¿verdad? Fíjense que las notaciones son cosas importantes que uno tiene que saber de la teoría, porque si no se pierde para siempre y no sabe qué hacer.
Entonces, el oxígeno. Ahora acá no nos están diciendo ningún dato, ¿no? Entonces tenemos que usar nuestras tablas periódicas y sacar los datos de ahí. Busquen en sus tablas periódicas el oxígeno y díganme el número Z y el número A. Atómico y másico. 16. 8. Ahí está. Espero que lo sepan buscar en las tablas periódicas, ¿sí? Si no lo saben buscar, después me avisan y lo buscamos, ¿sí? Los que tengan dudas profundas, que no entiendan cosas, cuando termine la clase, podemos ver todas las dudas, aunque sean las más simples y aunque sean de cuando empezamos la materia, las vemos y nos sacamos las dudas, ¿sí? No, que no les dé vergüenza, aunque sea una duda muy tonta. A todos nos pasa. Bueno, sigamos. Teníamos que completar la tablita, ¿no? Muy bien. Número másico es el más grande. Z siempre va a ser el más chiquitito de estos. ¿Ven que si uno no sabe qué leer acá se pierde y no sabe qué cosa es esta cosa que está acá? Número de protones, la misma cantidad de Z siempre. Número de neutrones, A menos Z sería 16 menos 8, 8. Y número de electrones, si fuera neutro, tendría la misma cantidad de protones, 8. Sin embargo, este no es neutro, ¿no? Tiene dos cargas negativas de más. Y hay dos opciones para eso. O que tenga dos protones menos, o que tenga dos electrones de más. Pero dijimos que los protones no van a cambiar porque se estaría desarmando el núcleo y cuando cambia la cantidad de protones, cambia el elemento. Entonces sí o sí tiene que tener dos electrones de más porque tiene una carga eléctrica negativa. Si fuera positivo tendría dos electrones de menos. Este numerito acá siempre va a cambiar la cantidad de electrones. Muy bien, entonces como tiene dos cargas eléctricas adicionales, tenemos 8 más 2, que son estos dos de acá, ¿no? Y le puse positivo porque estoy sumando la cantidad de electrones. O sea, he hecho 8 electrones que tenía para compensar estos 8 protones, más 2 electrones más, que son los que producen esta carga de 2 negativo, ¿no? Entonces serían 10 electrones. Me siguieron todos hasta ahí. Y ahora más o menos ya los podemos comparar, ¿no? Así con toda la lista que teníamos, ¿no? Una vez que ya tenemos la lista con todo esto, bueno, a mí se me hace fácil porque estoy usando este programita, ¿no? Una vez que tenemos eso, los vamos a comparar. Antes de eso, antes de compararlos, yo voy a poner acá las definiciones, ¿no? Por si alguien no se acuerda. Antes de poder separarlos o discriminarlos, hay que definir cómo los vamos a separar, ¿no? Bien, los isóbaros que eran, y los isótopos que eran, y los isoelectrónicos. Esto yo nunca lo vimos, pero creo que lo podemos deducir, porque somos todos muy inteligentes. Empecemos por los isótopos, que es lo que más vimos, ¿no? Y lo voy a escribir de la manera más simple posible. Un isótopo es un elemento que tiene mismo Z que otro, pero distinta cantidad de neutrones, ¿no? O sea, diferente a. ¿Qué son los isóbaros? Uno cuando se acuerda, si es que no lo quiere pensar, uno cuando se acuerda qué es un isótopo, que además no se pueden equivocar porque la definición de isótopo está en la tabla periódica y hasta pone ejemplos, o sea, no se pueden equivocar, está en la tabla periódica, ¿no? Bien, esta definición está en la tabla periódica, la pueden leer. O sea, cuando vayan a comprar una tabla periódica, vayan y fíjense que tenga Pauling, que tenga este cuadrito amarillo que tiene todas las ecuaciones que usamos acá, y además que tenga la definición de isótopos y ya está. Ustedes pueden usar la tabla periódica, yo no se las voy a censurar ahí. Entonces, elegir una tabla periódica que les ayude, eso les va a servir, ¿no? Tengan cuidado, no vayan a comprar cualquier cosa. Entonces, ahora, si no se acuerdan la definición y tienen lo de isótopos, era al revés, ¿no? Mismo A, diferente Z. Y después isoelectrónicos es que tenga misma cantidad de electrones. Qué fácil. Es que no tuvimos que pensar nada, ¿no? Entonces ahora empecemos a discriminarlos y a dividirlos, ¿no? Isótopos, vamos a ver los que sean isótopos entre sí. Isótopos, dijimos que tenían que tener el mismo Z y diferente A. Entonces busquemos elementos que tengan el mismo Z, ¿verdad? A ver, ahí quedó re grueso, pero no importa. Mismo Z, 8, 8 y listo. Bueno, voy a buscar algún ejemplo más para agregarlo, ¿no? Entonces, esto nos puede servir. Busquemos acá algún elemento que tenga mismo Z que alguno de los que tenemos ahí. Agarré más ejemplos para poder completar nuestra tablita, ¿no? Entonces acá tenemos Z era 12, ¿no? Z acá es 12. Esto lo copié mal, me parece.
El neón es... ¿Vieron que me di cuenta? ¿Vieron que no podía tener el mismo Z porque son dos elementos distintos? Por eso me di cuenta que estaba algo... Había mandadome una macana. Ahí está. 12, 10. Ahí está. Muy bien. El neón, número másico, 21. El magnesio, número másico, 24. Número de protones, 10. Número de protones, 12. Número de neutrones, hay que hacer 21 menos 10, 11. Número de neutrones, estoy yendo rápido. Creo que esta parte ya la sabemos. Cualquier cosa, después me frenan y me avisan, ¿no? Que no entendieron algo. No hay problema. Número de neutrones sería 24 menos 12, 12. Y los dos son carga eléctrica neutra, así que tenemos la misma cantidad de electrones que de protones, ¿no? 10 y 12. Muy bien. Vieron que uno esto lo puede hacer súper rápido, ¿no? Entonces ahora ya tenemos nuestra lista un poquito más grande. Y sigamos buscando elementos que sean isótopos entonces. Entre sí. Acá obviamente agregué dos isótopos. Entonces, sigamos viendo. Los isótopos tenían mismo Z y diferente A, ¿verdad? Entonces tenemos estos dos. Voy a agarrar otro color para pintar otro más, ¿no? El neón, Z10. Y acá tenemos Z10, otra vez, ¿no? Y después tenemos el magnesio, que Z es 12. Y acá tenemos otro Z12. Profe, pero los dos oxígenos no serían isótopos entre sí, porque tienen la misma A. A ver. Ah, muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. Perfecto, estos no son isótopos. La segunda condición era ver que tenga diferente A, ¿no? Muy bien, ¿se dieron cuenta de eso? Y yo marqué los que tenían el mismo Z hasta acá. O sea, posibles isótopos. Ahora hay que ver que tengan diferente A. Muy bien, chequimos eso. Entonces tenemos el magnesio, A25, A24, isótopos. El oxígeno, muy bien. Creo que fue Joaquín, muy bien. Entonces, estos dos oxígenos no son isótopos porque no tienen diferente número másico, ¿no? Además tienen la misma cantidad de neutrones. ¿Ven que coincide? Muy bien, entonces estos no son isótopos entre sí. Estos sí, y a ver el neón tenemos A21 y este de acá A20. Muy bien, entonces los que son isótopos entre sí serían... Esos dos son isótopos entre sí. Fijémonos que los isótopos eran que tenían mismo Z y diferente A. Acá bueno los puse en diferente orden, ¿no? Pero mismo Z. Y este tiene número másico 25 y este tiene número másico 24, ¿no? Este tiene un electrón de más. Este tiene 12. ¿Sí? Por eso es que son isótopos. Es el mismo elemento, pero en el núcleo hay más neutrones de los que habría... De los que tiene este, por ejemplo, ¿no? Y ahora nosotros quisiéramos saber cuál es el más común, cuál está en la tabla periódica. Entonces buscamos en la tabla periódica. El número atómico del magnesio es 12 y el número másico es 24,3, ¿no? Cuando es así que tiene coma, nosotros lo podemos redondear a 24. Entonces el magnesio más común sería este de acá, ¿no? Este de acá es el número de neutrones con el que está en la tabla periódica. Entonces este es un isótopo de un magnesio normal. Chequemos el neón, ¿no? Entonces veamos, el neón tiene Z10, muy bien, eso es lo que lo hace que sea un neón. Este tiene 21 y este tiene 20, ¿verdad? Entonces veamos en la tabla periódica cuál es el neón más común. Acá está, el neón más común sería, acá dice 20,18. Muy bien, lo podemos redondear a 20. Entonces, el más común de todos los neones es el que tiene 10 neutrones, ¿no? Entonces, número de neutrones 10. Este es el más común de todos. Este que tenemos acá es un isótopo y tiene un neutrón de más de los que debería tener. O sea que la probabilidad de encontrarnos uno de estos es muy bajita, muy chiquitita, pero existen, ¿no? El más común nos habla de la probabilidad que uno tiene de encontrarlos en la naturaleza, ¿no? O cuando uno produce neón o produce lo que sea, ¿no? Muy bien, entonces los que son isótopos entre sí son estos magnesios y estos neones. Veamos los que sean isóbaros, ¿no? Isóbaros, mismo número másico, diferente número Z. Si no hay acá, buscamos algún ejemplito de los que tenemos, ¿no? Tenemos una lista infinita. Acá no hay ejemplos, pero podemos buscar algún ejemplo parecido de los que tenemos acá, ¿no?
Mismo número másico, o sea que si los miramos acá deberíamos buscar que tengan, por ejemplo, mismo, o sea, 25 y que sea otro elemento, ¿no? Podríamos buscar, a ver, los que coincidan estos superíndices de arriba, pero que sea distinto elemento. Fíjense, tienen mismo número másico, 40 y 40, pero son distinto elemento, ¿no? Entonces, acá tenemos, podríamos hacer todo el estudio que hicimos recién. Pero acá se ve que son isóbaros. Tienen mismo número másico y distinto Z. A ver, acá dice el oxígeno y el argón. ¿El oxígeno y el argón? Estos dos de acá. Ah, tienen que tener mismo número másico. Este es el número atómico. Le voy a agrandar un cachitito, aunque vamos a perder perspectiva. Acá el argón tiene, este es el número atómico. Y nosotros estamos comparando números másicos que sean iguales, pero que sean diferentes elementos. Así que acá teníamos uno. Ven que este y dijimos el potasio tiene el mismo número másico, 40, pero es distinto elemento, ¿no? Así que solo deberíamos buscar los mismos que sean iguales, los superíndices entre sí y que sean distintos elementos, ¿no? Entonces vamos a ver si hay algún otro ejemplo. Acá tenemos otro, nitrógeno. ¿Con cuál? ¿Saben con cuál más deberíamos juntarlos? Con el carbono, ¿verdad? Este de acá. Carbono era. Ah, muy bien, muy bien, muy bien. Hay que tener cuidado con cada elemento, ¿cuál es, no? Ven que coincide en un mismo número másico, distinto elemento. Con este está repetido. Y no sabemos si hay más, pero los podrían buscar, ¿no? Es mismo número másico, diferente elemento. Podríamos buscarlo, ¿no? Por ahí el litio tenía Z3, número másico 7. Entonces si encontramos algún elemento que tenga número másico 7 y que sea distinto del litio, ya lo podemos mezclar y juntar con el litio como isóbaros, ¿no? Pero me siguieron un poquito más o menos cuáles son isóbaros y cuáles no. Bien, bueno. Acá en nuestra tablita de isóbaros deberíamos poner esto de acá, ¿no? Este nitrógeno es isóbaro con cualquiera de estos carbonos. Con este acá hay otro carbono. Con este carbono no, porque este tiene diferente número másico, ¿no? Muy bien. Y después este potasio es isóbaro con este calcio. Los dos tienen número másico 40, aunque sean de diferentes elementos, ¿no? Bueno, eso los pondríamos acá. E isoelectrónicos, misma cantidad de electrones, ¿no? Busquemos ejemplos de isoelectrónicos. Este oxígeno es isótopo con este oxígeno, ¿verdad? Porque es el mismo elemento, pero cambia el número másico, significa que cambia el número de neutrones. Entre este y este, ¿serán isoelectrónicos? Sí, porque tiene la misma cantidad de electrones, ¿no? Este es eléctricamente neutro. Tiene 8 protones y tiene 8 electrones. Este de acá es eléctricamente neutro, tiene 8 protones, entonces tiene que tener 8 electrones, porque ambos son eléctricamente neutros, ¿no? ¿Y con este oxígeno serán isoelectrónicos o no? En principio, si este tuviera carga eléctrica neutra, esto de acá, deberían ser isoelectrónicos, pero como tiene diferente carga eléctrica, entonces estos ya no tienen la misma cantidad de electrones. Y busquemos algún ejemplo que tenga la misma cantidad de electrones que el oxígeno, a ver si es que lo hay, ¿no? Este, ¿cuántos electrones tiene? Habíamos dicho 10 electrones, ¿no? Porque tiene dos cargas negativas de más. Este tiene 8 electrones y este tiene 10. Muy bien, entonces deberíamos buscar algún elemento que tenga 10 protones y que sea neutro, como por ejemplo este, ¿no? Fíjense, este neón... Sí. Claro. Este neón es eléctricamente neutro porque acá arriba no tiene nada. Ven que este tiene este 2 acá chiquitito. Acá no tiene nada, entonces este es eléctricamente neutro. Y como tiene 10 protones, tiene que tener 10 electrones. Entonces este neón de acá tiene la misma cantidad de electrones que este oxígeno. Este también. Busquemos algún otro. Creo que Puede ya... ser sodio, A ver. que tiene más uno. Y a ver el sodio. El sodio, un sodio normal tiene 11 protones, ¿no? Si estuviera neutro debería tener 11 electrones también. Como este sodio tiene más 1, ¿qué le pasó? ¿Es isoelectrónico con este o no? Sí, perfecto. Porque ven que tiene carga eléctrica más 1. Significa que si un sodio normal tiene 11 protones y 11 electrones, esta carga positiva más 1 hizo que se pierda un electrón. Entonces pasó de tener 11 electrones a tener 10 electrones. Y como tiene 10 electrones, es isoelectrónico con este de acá, este y este de acá. Muy bien. Bueno, la idea es que puedan ir jugando con esas cosas, que es usar la definición y entender bien, saber leerlos, ¿no? De acá o de la tabla periódica. ¿Sí? Si no quieren hacer toda la listita esta que hice yo infinita,
¿Ven que se puede saber un poquito? Con un poquitito de práctica. Se puede ir viendo y la idea es que nosotros podamos leerlos rápidamente sin hacer todo esto de acá. Entonces, bueno, me siguieron hasta ahí. Entonces, si no les salió, traten de practicarlo ahora y si no les sale, me avisan, ¿está bien? Entonces ahora pasemos al 2. El 2 era importante. Reitero, si a alguien no le salió el punto que hicimos recién, se queda después de la clase, me avisa y yo se lo explico de nuevo, ¿sí? Vemos más ejemplos, lo que necesiten. No hay problema. El enunciado dice indicar si los siguientes enunciados son correctos o incorrectos. Estudiemos este enunciado de acá. Entonces veamos. Acá tenemos ácido sulfúrico. Muy bien. Esta molécula de acá. Nos plantea lo siguiente. En 3 moles de ácido sulfúrico hay 6 moles de átomos de hidrógeno, 32 gramos de azufre y 12 moles de átomos de oxígeno. Tratemos de estudiar esto, ¿no? Entonces, primero vamos a agarrar esto, 3 moles de ácido sulfúrico. Lo vamos a hacer. Y lo vamos a comparar con todo lo demás, ¿no? Me copiaría esta calculadorita, la tendría ahí, porque no se imaginan lo difícil que es pensar todo esto, ¿no? O sea, ya se lo imaginaron porque les costó. A todos nos costó, esto es casi lo que más cuesta, ¿no? Esta X de acá va a ser la cantidad que tenemos acá. O sea que cuando reemplazamos esto, que es lo que nos están preguntando, lo reemplazamos acá. Y este valor de acá lo ponemos en este espacio de acá. Y listo, ya nos queda la cantidad de gramos que hay del elemento que sea en la cantidad de moles que nos puedan pedir, ¿no? Muy bien, entonces agarremos primero un mol. Si agarramos un mol, decimos, bueno, ¿qué elementos componen a nuestro ácido sulfúrico? Entonces analicemos qué elementos tenemos en nuestra molécula, ¿verdad? ¿Y cuántos? Entonces tenemos hidrógeno, yo voy a hacer una pelotita chiquitita. Después tenemos azufre y oxígeno, ¿verdad? Tenemos 3 moles de ácido sulfúrico y hay que ver si esto es correcto o es incorrecto. Y esta afirmación nos dice que hay 6 moles de átomos de hidrógenos, 32 gramos de azufre y 12 moles de átomos de oxígeno. Muy bien, entonces armemos nuestra molécula, ¿no? Tenemos 2 hidrógenos, habíamos dicho que era el verdecito este, 2 hidrógenos, 1 azufre y 4 oxígenos, ¿no? Ahí está. Esta sería nuestra molécula de ácido sulfúrico. Repito, no nos estamos fijando en la geometría, no nos importa la cantidad nada más. Yo lo armé así porque se me ocurrió. Entonces, si nosotros tenemos un mol de ácido sulfúrico y deberíamos agarrar y poner moléculas de ácido sulfúrico, ¿no? Juntarlos todos así, una cantidad de 6,022 por 10 a la 23 de estas moléculas, ¿no? Tenemos toda esta cantidad de moléculas, ¿está bien? En un mol, entonces acá tenemos un mol. Le voy a poner así, en un cuadradito. Le voy a decir, en este paquetito, si se quieren imaginar una bolsita como de papas fritas, de un mol de ácido sulfúrico, hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas de estas, ¿no? Entonces, ahora nosotros queremos ver en 3 moles de esto. Entonces, en vez de agarrar un paquete, agarramos 3. Entonces acá tenemos ya 3 moles. Muy bien, acá tenemos 3 moles. Y acá nos dice el enunciado, en 3 moles de ácido sulfúrico hay 6 moles de átomos de hidrógeno, ¿no? Fíjense, acá tenemos un átomo de azufre, ¿verdad? Esta pregunta es medio compleja, pero es como súper importante, sobre todo para la química y lo que vamos a usar más adelante, y sobre todo en la universidad también lo van a usar. Entonces, nosotros tenemos acá una sola molécula, ¿no? En una molécula hay un azufre, el amarillito. Si en una molécula hay un azufre, en 6,022 por 10 a la 23, ¿cuántos azufres va a haber? La misma cantidad, ¿no? En una molécula hay un azufre y nosotros ponemos 6,022 por 10 a la 23 de estas moléculas, ¿no? Las pusimos todas ahí adentro. Entonces tenemos la misma cantidad de moléculas que pusimos, ¿no? Si hubiéramos puesto 2 moléculas solitas, tendríamos 2 azufres, ¿verdad? Si hubiéramos puesto 3 moléculas, tendríamos 3 azufres acá adentro, ¿verdad? Ahora si ponemos 6,022 por 10 a la 23 moléculas, vamos a tener 6,022 por 10 a la 23 azufres, porque hay un azufre por cada molécula, ¿no? Yo sé que es complejo, pero me pudieron seguir más o menos. Entonces acá podríamos poner 1 por la cantidad, porque acá hay 1, ¿verdad? Acá está, ya respondimos esta pregunta acá.
Muy bien. No se preocupen si esto les parece complejo. Es complejo. Pero les va a ayudar un montón, un montonazo. Si lo entienden ahora, a no entenderlo más adelante, porque ya lo entendieron. Ahora, la pregunta es: ¿cuántos átomos de hidrógeno tengo en un mol? ¿Cuántos átomos de hidrógeno tendría en este paquetito que es un mol? Podríamos usar un razonamiento parecido, ¿no? En el ácido sulfúrico hay 2 hidrógenos. Perfecto, eso lo voy a poner acá. Por lo que hay que multiplicar 2 por 6,022 por 10 elevado a 23. Perfecto, entonces, si en una molécula hay 2 hidrógenos, estos chiquititos de acá, en un mol de moléculas va a haber 2 por la cantidad que nosotros pongamos, ¿no? Que es esta de acá. Lo repito por si alguien no te pudo seguir, ¿no? Entonces, acá ponemos 2. Entonces tenemos 2 moles, ¿verdad? De hidrógeno, ¿verdad? Si todo esto de acá es un mol, esto de acá es un mol, 6,022 por 10 a la 23, eso es un mol, ¿verdad? O sea, en una molécula hay 2 hidrógenos, en un mol tenemos 2 moles de hidrógeno, ¿verdad? Entonces, esto también lo podríamos escribir. Y por ahí esto ya les puede quedar como una reglita para poder pensarlo, ¿no? Entonces, este cuadrito de acá les puede servir, ¿no? Nosotros podríamos hacer un cuadrito donde pongamos cuántas moléculas tenemos, que en general va a ser una sola, ¿no? Porque nosotros estamos viendo la unidad por molécula. Entonces, acá siempre va a haber una molécula. Y acá tenemos que poner la cantidad de átomos que hay en esa molécula. Entonces, si agarramos un mol, que es esto de acá, ¿verdad? 6,022 por 10 a la 23 es un mol, ¿cierto? Entonces acá abajo yo puse que esto es un mol. Entonces, en 6,022 por 10 a la 23 moléculas, tenemos 2 veces 6,022 por 10 a la 23 hidrógenos. Esto es equivalente a decir 2 moles, ¿no? Veamos ahora la cantidad de oxígenos. Queremos saber cuántos oxígenos hay en un mol, ¿verdad? Y lo podemos medir en número de oxígenos, que es este de acá, o cantidad de moles. Entonces decimos, bueno, en una molécula, ¿cuántos oxígenos hay? Los contamos acá, eran los celestitos, ¿no? 1, 2, 3, 4. Entonces acá ponemos 4. Muy bien, y si en una molécula tenemos 4 oxígenos, hay 6,022 por 10 a la 23 moléculas. Acá vamos a tener 4 veces la cantidad de oxígenos, ¿no? Acá también va 4. Entonces tenemos 4 por 6,022 por 10 a la 23 cantidad de oxígenos, ¿no? Y si esto de acá es un mol y esto de acá es un mol, yo tengo 4, también 4 moles, ¿no? Entonces, en el ácido sulfúrico hay 4 moles de oxígenos, ¿no? 4 moles de átomos de oxígeno. Sigamos tratando de responder esta pregunta, ¿no? Dice, hay 6 moles de átomos de hidrógeno, 32 gramos de azufre. Entonces deberíamos saber cuántos gramos tenemos de azufre. Vamos a usar ahora nuestra nueva tablita mágica y vamos a tratar de responder cuántos gramos de azufre tenemos en 3 moles. Copien este cuadrito, traten de completarlo ustedes y ahora vemos si les salió bien, ¿no? Están pidiendo cuántos gramos de azufre tenemos en 3 moles. Por cada molécula que tenemos, en una molécula hay un azufre. Entonces acá ponemos un azufre. En 6,022 por 10 a la 23, entonces deberíamos tener un azufre, ¿verdad? Un azufre. Donde hay puntitos siempre reemplazamos por azufre. Y entonces, por cada 6,022 por 10 a la 23 moléculas, hay 6,022 por 10 a la 23 azufres, o sea, 1 por eso. Acá vamos a tener que hay un mol de átomos de azufre por... Hay un mol de azufre por cada molécula, ¿no? Porque agarramos una molécula. ¿Y cuánto pesa un mol de azufre? Fíjense en las tablas periódicas. 32 gramos, ¿no? Entonces eso lo escribimos acá. En un mol tenemos 32 gramos, ¿verdad? Entonces, en un mol, acá ponemos 32 también. Y acá ponemos el numerito que nos dio acá. 1 por 32 gramos de azufre. Muy bien. Y ahora podríamos seguir agrandando nuestra calculadora y decir, bueno, en X moles, ¿cuántos gramos de azufre tenemos, no? Tenemos 3 moles. ¿Cuántos moles tenemos? 3, ¿no? Era la pregunta.
Entonces acá tenemos que poner 3. Con esto ya no hay que pensar nada. O sea, uno tiene que hacer unos razonamientos para llegar a esto, pero lo ponemos acá y ya está. Entonces, en 3 moles tenemos... Voy a escribir acá la respuesta. 32 por 3, ¿cuánto da? 96 gramos de azufre. Y ya sabemos cuántos gramos de azufre tenemos en 3 moles. Veamos que nos preguntaba. En 3 moles de ácido sulfúrico hay 32 gramos de azufre. O sea que esa parte es falsa, ¿no? Porque nosotros calculamos acá que tenemos 96 gramos de azufre en 3 moles, ¿no? Entonces sigamos acá con la pregunta. Dice, en 3 moles de ácido sulfúrico hay 6 moles de átomos de hidrógeno. Vayamos a ver, nosotros ya lo calculamos eso, ¿no? Acá, ¿no? En un mol hay 2 hidrógenos. En 3 moles, ¿cuántos debería haber? En 3 moles 6. debería haber 3 por la cantidad que tenemos acá, 2, que es igual a 6 moles de hidrógeno, ¿no? Esta parte me siguieron, igual la retomamos la clase que viene. Veamos qué más nos pregunta. 12 moles de átomos de oxígeno. Veamos. ¿Cuántos átomos de oxígeno había en un mol? 4 moles de oxígeno. Si tenemos 3, hay 3 por la cantidad que tenemos acá, ¿no? 4 moles de... Que es igual a 12. Perfecto, entonces esa parte estaba bien. ¿Me siguieron hasta ahí? Sé que esto es complejo, tenemos que poner más ejemplitos y lo vemos, ¿no? Entonces, de nuestro enunciado tenemos que... Voy a pintar con verde lo que está correcto. En 3 moles de ácido sulfúrico hay 6 moles de átomos de oxígeno. Esto está bien. 32 gramos de azufre. Esto está mal. Y 12 moles de átomos de oxígeno. Esto está bien. Está bien. Está bien. Y esto está mal. Hay 96 gramos de azufre, ¿verdad? Lo calculamos acá. Está bien. Esta es cortita. Hacemos la B y terminamos la clase, que ya se hizo larga, ¿verdad? Pero repito, esta parte es importante. La clase que viene seguimos corrigiendo esto. Hacemos más cálculos con nuestra supercalculadora. Y corregimos la parte de Lewis, ¿no? Tenemos nuestra molécula. Ahora son 2 hidrógenos, ¿no? 2 pelotitas, sí. Esta es nuestra molécula, la que tenemos que estudiar ahora, ¿no? Que la vemos de nuestra fórmula molecular. Y nos dice, tiene una masa de 12 gramos. Entonces empecemos a calcular acá, usar toda nuestra calculadora, ¿no? Una molécula, que tenemos una molécula, ¿cuántos hidrógenos hay? Paren que voy a escribir esa pregunta, ¿no? Esta es nuestra molécula y tenemos 2 hidrógenos, ¿verdad? Entonces acá va un 2, ¿verdad? 2 hidrógenos. Esta es nuestra molécula y en una molécula hay 2 hidrógenos, muy bien. Si tuviéramos un mol de moléculas, que es 6,022 por 10 a la 23, tenemos, lo único que hay que hacer es reemplazar este numerito acá, ¿no? Entonces acá ponemos 2, ¿verdad? Entonces podríamos saber cuánta cantidad de hidrógenos tenemos. 2 por 6,022 por 10 a la 23. Entonces todo esto es un mol, ¿verdad? Entonces en un mol hay, y ponemos este numerito acá, 2 moles de hidrógeno, ¿verdad? Porque esto es un mol. Entonces ahora tenemos, ¿cuánto pesa un mol de hidrógenos? Nos fijamos en la tabla, que un mol de átomos de hidrógeno pesaría 1 gramo. 1 gramo. Y si tenemos 2 moles, entonces acá tenemos 2 multiplicado. Claro, esto de acá sería 2 gramos pesaría nuestra molécula. Tenemos 2 gramos hidrógeno en nuestra molécula, ¿verdad? Muy bien, y acá nos preguntan en 6 moléculas. No, 6 moléculas de hidrógeno H2O tiene una masa. ¿Habré querido poner 6 moles? Vamos a hacer las dos preguntas, ¿no? Que las dos son válidas. De hidrógeno, que acá nos está diciendo que es molecular, tiene una masa de 12 gramos. Veamos cuál es la correcta, ¿no? Pensémoslo un cachito, porque 6 moléculas de hidrógeno, 6,022 por eso a la 23 moléculas, toda una cantidad gigantesca, pesa 1 gramo. Un mol pesa 1 gramo. Entonces, si agarramos 6 moléculas solitas, no van a pesar 12 gramos, van a pesar muy poquitito, porque son cosas muy chiquititas. Entonces esto ya es absolutamente falso y eso es re fácil de ver, ¿no? Tratemos de chequear esta de acá. ¿Qué pasaría si ahora nos preguntan 6 moles de hidrógeno? Nos dicen 6 moles de hidrógeno tiene una masa de 12 gramos. Entonces calculemos. Acá tenemos todo. ¿Y cuántos moles queremos calcular? 6, ¿verdad? 6 moles de hidrógeno. Entonces acá ponemos 6. 6 moles pesarían. ¿Cuánto pesa acá? Sería 2, ¿verdad? 2 gramos multiplicado por 6.
O al revés, ¿no? El 2 lo podían poner acá y el 6 lo podían poner acá, como quieran. 6 por 2, entonces 6 moles de nuestra molécula de hidrógeno deberían pesar 12 gramos. Entonces, ahora sí, esta pregunta de acá es verdadera, ¿no? Y esta pregunta de acá, esta de acá es falsa, porque 6 moléculas no pueden pesar 12 gramos, ¿no? ¿Me siguieron? ¿Vieron que con esta calculadora sale mucho más fácil todo? Acá lo que sí hay que acordarse de poner lo que vaya acá, hay que ponerlo acá, ¿no? Entonces, yo que ustedes me copiaría esta calculadorita, yo la había puesto por algún lugar, acá. Me copiaría esta calculadorita, la tendría ahí, porque no se imaginan lo difícil que es pensar todo esto, ¿no? O sea, ya se lo imaginaron porque les costó. A todos nos costó, esto es casi lo que más cuesta, ¿no? Esta X de acá va a ser la cantidad que tenemos acá. O sea que cuando reemplazamos esto, que es lo que nos están preguntando, lo reemplazamos acá. Y este valor de acá lo ponemos en este espacio de acá. Y listo, ya nos queda la cantidad de gramos que hay del elemento que sea en la cantidad de moles que nos puedan pedir, ¿no? Bien, bueno. La clase que viene, o sea, bueno, el viernes que viene yo voy a tratar de subir un video, no sé si el viernes o el sábado o el domingo, porque probablemente lo haga el viernes por ahí. Haciendo más ejercicios de esto con calculadorita, con nuestra calculadora. Y voy a terminar de responder las estructuras de Lewis, que yo ya las tenía acá. Todo paso por paso hecho, así que los voy a ir explicando en el video y se los subo, ¿está bien? ¿Me siguieron más o menos? Creo que con la calculadora ya sale todo súper fácil, ¿no? Van a ver que va a salir más fácil. Pero sé que es un tema complejo, así que no se preocupen si no les salió. Así que bueno, nos vemos cuando nos veramos. El otro viernes. Recuerden que les voy a subir el video con esto solucionado. O sea, con el ejercicio, con los ejercicios del trabajo práctico para que lo puedan corregir. Y los ejercicios de Lewis para que también lo puedan corregir. Y si quieren cada uno, o sea, quieren hacer una devolución personal con el trabajo que me mandaron, lo vemos en la próxima clase y se quedan un ratito más y lo vemos, ¿está bien? Bueno, vale. Bueno, Sí, sí. nos vemos. Un abrazo grande. Chao, profe. Chau, chau. Chau, profe. Bueno, nos vemos.